La primera vez que vi mi rebozo tirado en el suelo, entendí que ya no me consideraban parte de esa casa. No fue un grito. No hubo empujones ni escándalo. Fue peor, fue la calma. La misma calma con la que se apaga una vela cuando ya no la necesitas. Mi rebozo, el de mi madre, el que había sobrevivido bodas, velorios y fríos de madrugada, estaba doblado como si fuera un trapo cualquiera, encima de una caja con mi ropa. Ahí, en el patio, junto a la pila de leña. Me quedé mirando esa escena con una sensación rara, como si alguien hubiera movido un mueble dentro de mí y ahora todo sonara distinto. Escuché el agua del lavabo goteando, una gallina picoteando en el suelo, y dentro de la cocina la voz de mi nuera riéndose bajito, como quien se sabe dueña del espacio. Yo me llamo Elvira Sánchez. Tengo 63 años, y durante mucho tiempo, demasiado, pensé que el amor se demostraba aguantando. Para entender cómo llegué a esa caja en el patio, hay que regresar a cuando todavía me levantaba antes del amanecer sin resentimiento, cuando la casa olía a nixtamal y a humo, y mis manos tenían la fuerza de quienes han trabajado toda la vida sin pedir permiso. En nuestro rancho en las lomas cerca de San Pablo Etla, las mañanas empezaban cuando el cielo todavía era morado. Yo me ponía el rebozo, salía al corral, y antes de que cantara el primer gallo ya tenía los dedos fríos de ordeñar, el balde medio lleno y la espalda recordándome mi edad. Teníamos una sola vaca flaca y 2 chivitas. No era mucho, pero era lo que nos sostenía: leche para nosotros, queso para vender, algo de crema para los domingos. Mi hijo mayor, Julián, ya estaba despierto cuando yo entraba a la cocina. Tenía 22 años, el cuerpo largo y seco, y esos ojos atentos de quienes aprendieron a mirar el mundo con cuidado. Prendía el fogón sin que yo se lo pidiera, colocaba el comal, me pasaba la sal. A veces me alcanzaba una silla sin decir nada, como si con eso también me cuidara. Mi hijo menor, Efraín, era otra historia. Dormía como si el sueño lo defendiera de todo. Si yo lo despertaba temprano, se levantaba de mal humor, con esa cara de víctima que hacía que a mí se me apretara algo en el pecho. Déjalo, mijo, le decía yo a Julián cuando lo veía fruncir la mandíbula. Es así desde chiquito. Se enfermó mucho. Se asustó. Tú sabes. Julián no contestaba. Movía el fuego con el palo y lo dejaba pasar. Él siempre lo dejaba pasar. Efraín había tenido fiebres de niño. Una vez, cuando tenía como 2 años, casi se me va. Lo tuve pegado al pecho 3 noches seguidas. Yo no dormí. Le puse paños, lo arrullé, le canté bajito aunque no tuviera voz, le prometí a Dios cosas que ahora me da vergüenza recordar. Cuando por fin respiró parejo, yo sentí que algo me cambiaba para siempre, una mezcla de gratitud y miedo, como si desde ese día yo tuviera que compensar el susto. Con los años, ese miedo se volvió indulgencia. Y la indulgencia, costumbre. Mi esposo, Severino, murió cuando Efraín todavía estaba en la secundaria. Un accidente tonto en la carretera, una camioneta y un tramo oscuro. Así, de un día para otro me quedé con 2 hijos, la deuda del fertilizante y una casa que se caía por un lado. Julián se hizo hombre muy rápido. Efraín aprendió otra cosa, que si ponía cara triste, yo cedía. Y yo, en lugar de enseñarle límites, lo cubrí con ese pobrecito que me parecía amor. El primer golpe de la vida llegó en forma de oferta. Un compadre de la comunidad, don Octavio, venía y se iba a Estados Unidos con contratos de trabajo. No era de los que se andan con cuentos, era seco, serio. Un día se sentó en nuestra banca, se quitó el sombrero y le dijo a Julián: «Hay chamba en Canadá. En el campo, en invernadero. Pagan en dólares canadienses. No es fácil, pero es seguro. Si te vas un año, regresas con algo en serio». Yo vi a Julián apretar los labios. Miró al suelo. Luego me miró a mí, como preguntándome sin palabras si yo podría con la casa, con Efraín, con todo. «Yo no quiero dejarte, ama», me dijo esa noche, ya solos, mientras yo doblaba ropa. «No me late que me vaya y tú te quedes aquí con él». «¿Con quién más me voy a quedar?». Bromeé, pero me salió un poco triste. «Con mi hermano, y ya ves». Yo lo miré y supe que él estaba pensando lo mismo que yo, que Efraín era capaz de muchas cosas, pero la responsabilidad no era una de ellas. Sin embargo, también sabía algo más, que aquí en el rancho, la vida se nos iba como agua entre los dedos. Que yo ya no tenía la espalda de antes. Que Julián, si se quedaba, terminaría envejeciendo sin haber vivido.
Entonces hice lo que hacemos las madres cuando nos ofrecen una esperanza, empujé a mi hijo hacia ella, aunque me doliera. Te vas, mijo, le dije. Es la oportunidad. No para ti, para los tres. Vas, trabajas, mandas lo que puedas y vuelves. Yo aquí me arreglo. Julián me miró como si yo hubiera decidido por él, pero en el fondo sabía que yo lo estaba liberando. El problema fue el precio. El dinero del pasaje, los papeles, las comisiones, todo era demasiado para nosotros. Don Octavio nos dijo que podía adelantarnos una parte, pero no toda. Julián tenía una moto vieja que apenas prendía. Efraín no tenía nada. Y yo tenía la vaca. Venderla era como vender una parte de la rutina que me sostenía. Pero cuando lo pensé en Julián con las manos vacías aquí, y en mí, en un futuro donde ya no pudiera ni levantar el balde. La vendí. No fue un acto heroico. Fue una decisión desesperada. La vendí una mañana con el sol apenas saliendo, y cuando el hombre se la llevó, el corral se quedó extraño, demasiado silencioso. Ese día, cuando conté los billetes en la mesa, sentí un hueco en el pecho. Efraín lo vio. Llegó tarde despeinado y cuando vio el dinero, su cara cambió. Ah, mira, dijo con esa voz amarga que usan los que se sienten siempre menos. Para él si vendes hasta la vaca. Para mí nunca hay nada. Efraín, le dije, es para todos. Julián se va a trabajar. Va a mandar dinero. Esto nos levanta a todos. Él soltó una risa corta, sin humor. Se va y se olvida, ya vas a ver. Y tú aquí, como siempre, pensando que todo se arregla con sacrificios. Julián se quedó quieto sin intervenir. Yo le toqué el brazo como pidiéndole que no respondiera. No quería pleito. Nunca quise pleito. Yo siempre preferí el silencio antes que la confrontación. Ahora entiendo que ese silencio fue una forma de enseñarles que el mundo se acomodaba a su carácter, no al mío. El día que Julián se fue, el camino de tierra levantó polvo como si el pueblo mismo respirara fuerte. Yo lo abracé en la puerta. Lo abracé más de lo normal, como si pudiera memorizar el peso de su cuerpo en mis brazos. Él olía a jabón barato y a nervios. Vuelvo, ama, me dijo al oído. Te lo juro. No más aguántame. Yo apreté el rebozo contra el pecho. Vete sin culpa, le dije. No más cuídate. No andes de confiado. Y no te olvides de escribir, aunque sea poquito. Efraín ni salió. Se quedó en su cama, mirando el techo como si la despedida no fuera con él. Cuando el camión se perdió, yo me quedé parada mucho tiempo. Luego entré y seguí haciendo lo que siempre, lavar, barrer, cocinar. La vida no se detiene por nuestros dolores. A veces ni se entera. Las primeras semanas fueron raras. Sin la vaca, sin Julián, la casa se sentía más hueca. Efraín andaba como dueño del silencio. Se levantaba cuando quería, comía, salía, volvía. No aportaba nada. Yo no le exigía. Me decía a mí misma, ya encontrará su camino. Y entonces a las 6 semanas llegó con una mujer. Yo estaba lavando en el patio cuando escuché voces. Levanté la mirada y vi a Efraín entrando como si trajera un trofeo. La muchacha era joven, de otra comunidad. Traía el pelo recogido, una bolsa de plástico con ropa, y esa mirada alerta de quien no sabe si está llegando a una casa o a un problema. Es Miriam, dijo él. Mi esposa. Se queda aquí. La palabra esposa me golpeó. No porque me sorprendiera que Efraín quisiera una vida, sino porque yo no supe nada. Ni una pista, ni una conversación. Nada. Esposa, dije, y mi voz salió más baja de lo que quería. Efraín se encogió de hombros. Pues sí. Nos casamos por el civil, ¿qué? ¿Tenía que pedirte permiso? Miriam sonrió apenas. Pero no era una sonrisa tranquila. Era una sonrisa de no te metas. Yo respiré hondo. En mi cabeza el amor seguía siendo ceder. Bueno, dije. Pásenle. Acomódense. Les di nuestra cama. Yo me fui al petate junto al fogón, como si yo fuera la visita. Me prometí que sería temporal, que luego buscaríamos cómo hacer espacio.
Me repetí eso para no sentir la humillación. Pero no fue temporal. Con los días Miriam empezó a ocupar la casa como si le perteneciera desde siempre. Cambió las cosas de lugar, tiró lo que le pareció viejo, guardó mis ollas, sacó otras. Sin decir con permiso, sin preguntar. Efraín se volvía más altanero. A veces me hablaba como si yo fuera una carga. Es que tú eres bien necia, ama, me decía. Ya estás grande. Ya deberías estar tranquila, no hay queriendo mandar. Yo no quería mandar. Yo quería existir en mi propia casa sin sentirme estorbando. Una mañana, cuando salí al patio, vi la caja. Mi ropa dentro. Mi rebozo doblado arriba. El petate enrollado a un lado. Como si alguien hubiera organizado mi vida en objetos fáciles de mover. Efraín estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Miriam barría adentro sin levantar la vista. Mamá, dijo él con una seriedad ensayada, tiene que entender. Ya me casé. Necesito mi espacio. Mi espacio, repetí, y sentí que se me calentaban los ojos. ¿Y yo? Efraín hizo un gesto como de paciencia. Don Nicanor, el de la tienda, tiene una casita vacía por el camino viejo. Dice que te la presta. Allá vas a estar mejor, sin ruido. Aquí ya no cabemos. Me estás sacando de mi casa, Efraín. No te estoy sacando, dijo como si la diferencia fuera importante. Te estoy ayudando. Ya no estás para andar batallando. Miriam siguió barriendo como si estuviera limpiando una casa que al fin era suya. Yo me agaché. Levanté la caja. Me acomodé el rebozo. Y caminé. No lloré ahí. No por valentía. Por shock. Cuando lo impensable pasa, a veces el cuerpo se vuelve automático. Efraín no me detuvo. No me cargó la caja. No me acompañó ni un metro. Me vio irme por el camino de tierra con la misma calma con la que se mira la lluvia desde una ventana, como algo que sucede sin que sea culpa de nadie. Ese mismo día por la tarde el cartero llegó a nuestra casa, a la casa que yo ya no podía llamar mía, con un sobre grueso del extranjero. Venía dirigido a mí, con mi nombre completo. Efraín salió rápido, firmó el recibo, metió el sobre en su pantalón. Y yo, del otro lado del pueblo, todavía no sabía que esa carta existía. Don Nicanor tenía una casa al final del camino viejo. Casa es mucho decir. Era un cuarto grande con techo parchado, paredes húmedas y tierra en el piso. Olía a encierro y a madera vieja. Había telarañas en las esquinas y un hueco por donde entraba el aire como si el lugar respirara por heridas. Yo dejé mi caja en el suelo y me quedé parada, sin saber dónde poner el cuerpo. Esa noche no dormí. Me senté en la tierra con el rebozo apretado al pecho y pensé en Julián. Pensé, ahorita él está en otro país, trabajando, y yo aquí, como si no hubiera valido nada. Al amanecer, me puse a limpiar con las manos. Junté tierra, saqué basura, moví piedras. Encontré un asadón viejo detrás de la casa. Lo afilé con una piedra como pude. Salí al pedazo de terreno y comencé a arrancar hierba. Nadie vino a preguntar si estaba bien. Nadie. La gente del pueblo mira, comenta y sigue. Una semana después sembré frijol. Don Nicanor me fiaba semillas y yo lo pagaba con lo que pudiera. Me dolían las manos. Las uñas se me quebraban. Yo me envolvía los dedos con trapos y seguía. Porque aunque te echen, el hambre no. Pasó un mes. Yo miraba el camino todos los días, esperando un mensaje de Julián. Una carta, una llamada. Algo. No llegó nada. Y mientras yo me convencía de que quizá el correo era lento, de que quizá en Canadá las cosas eran difíciles, en mi antigua casa el cartero seguía llegando. Cada mes. Sin falta. Y cada mes Efraín firmaba. La primera vez que abrió un sobre, según supe después. Encontró billetes. Dólares canadienses. No eran muchos, pero para nosotros era un mundo. Efraín los contó despacio. Los guardó en el fondo del cajón. La carta ni la leyó. La arrugó y la aventó al fuego.
El papel ardió rápido como si quemarlo fuera borrar la prueba. Esa primera vez quizás se dijo que era, solo por un ratito. Quizás se dijo que su madre de todos modos ya estaba vieja. La gente se inventa razones para hacer lo que quiere. Pero ese ratito se volvió costumbre. Yo, mientras tanto, empecé a ir al mercado con lo poco que cosechaba. Me sentaba en el suelo con mi costal y acomodaba verdura en un canasto. Vendía lo que podía. A veces regresaba con monedas suficientes para sal, aceite, un huevo. Un día vi a Efraín y a Miriam comprando carne, tela, cosas nuevas. Pagaban con efectivo, billetes grandes. Miriam sonreía con bolsas en las manos. Una señora comentó: «Mira nomás, Efraín ya se compuso. Se casó y le cambió la vida». Yo apreté el rebozo, bajé la mirada y me fui. No quería preguntas. No quería que nadie supiera que yo estaba viviendo en una casa con el techo roto. Una tarde se me ocurrió volver por una olla de barro que había sido de mi madre. Me dolía dejarla ahí, como si dejarla fuera a aceptar que me habían borrado. Toqué la puerta. Miriam abrió apenas. «¿Qué se le ofrece?» «Mi olla», dije. «La de barro, la grande». La dejé en la cocina. Ella miró hacia adentro y gritó sin pudor: «Efraín. Tu mamá está aquí pidiendo cosas». Efraín apareció con una taza en la mano, como si yo fuera un trámite. «Mamá, aquí ya no hay nada suyo», dijo. «Esa olla era de tu abuela». Efraín tomó un sorbo. «Pues ya no está. Miriam la usa». Yo me quedé un segundo viendo adentro: mesa puesta, pan comprado, cortinas nuevas. Todo demasiado para alguien que nunca trabajaba. No entendía de dónde salía, pero ya sentía la injusticia como una piedra en la garganta. Me di la vuelta y caminé. La puerta se cerró antes de que yo llegara al sendero. Ese fue el tipo de detalles que me fueron endureciendo por dentro. No odio. No venganza. Algo más simple y más triste: claridad. Pasaron meses. Yo enfermaba a ratos. Me tumbaba 2 días sin fuerza. A veces pensaba: si me muero aquí, ¿quién se entera? Don Nicanor llegó una vez con comida porque yo no había ido por semillas. Me vio flaca. No dijo mucho, pero su mirada se quedó inquieta. En su tienda, Efraín seguía pagando en efectivo. Siempre a principios de mes. Siempre después de que llegaba el correo. Don Nicanor anotaba en su cuaderno. Y aunque no decía nada, empezaba a juntar piezas. La primera grieta grande se abrió el día que el cartero, medio platicador, mencionó algo sin mala intención. «Qué bueno que al menos las cartas del extranjero le llegan a doña Elvira», dijo, mientras compraba sellos. «Cada mes sin falta. El hijo siempre firma». Don Nicanor dejó de escribir. «¿Qué cartas?» «Las que vienen de Canadá. Para doña Elvira. El moreno, Efraín, firma el recibido». Don Nicanor se quedó callado. Bajó la mirada al cuaderno de compras. Fechas. Montos. Efectivo. Todo encajando como si el pueblo entero le estuviera confesando algo. Ese mismo día buscó al cartero y le pidió ver el registro de entregas. No era algo que se hiciera, pero en pueblos chicos la gente a veces se ayuda por intuición. Ahí estaban, firmas. Una y otra. Efraín S. Ninguna mía. Don Nicanor fue a verme a la casa vieja con un costal de frijol. Me miró trabajando con manos partidas. Miró el techo parchado. Miró mi cuerpo encorvado. Quiso decirme todo. No se atrevió. Se quedó con las palabras en la boca, como si el secreto le quemara. «Usted ha sido muy fuerte, doña Elvira», me dijo nada más. Yo sonreí por costumbre. No sabía que esa frase era la antesala de una tormenta. La tormenta llegó 3 años después de que Julián se fue. Un carro desconocido entró al pueblo levantando polvo. Nadie tenía un carro así. La gente se quedó mirando como se mira algo que no pertenece. El carro se detuvo frente a mi antigua casa. Yo no vi eso. Yo estaba arrancando hierba en el terreno de don Nicanor. Pero luego supe cada detalle. Julián bajó del carro.
Era mi hijo, pero también era otro. Más ancho de hombros, la piel más quemada por el sol, la mirada más dura. Traía ropa buena, no ostentosa, pero limpia. Traía esa quietud de quienes aprendieron a sobrevivir lejos. Tocó la puerta. Miriam abrió, no lo reconoció al principio. ¿Qué desea? Busco a mi mamá. Doña Elvira Sánchez. Miriam se quedó helada. Se volvió hacia adentro y gritó. Efraín. Efraín salió y cuando vio a Julián, se le fue el color. No fue alegría. Fue cálculo. Fue miedo. Julián lo miró directo sin saludo, sin abrazo. ¿Dónde está mi madre? Efraín tragó saliva. Se quiso ir. Dijo que necesitaba su espacio. Está, allá, en una casita vieja por el camino. Julián miró dentro de la casa, cortinas nuevas, muebles que antes no estaban, comida en la mesa. Miró a Efraín, que nunca trabajaba. ¿Y de dónde salió todo esto? Efraín cruzó los brazos, como si la postura le diera fuerza. Me las arreglé. Hice trabajos. Julián no discutió. Solo soltó lo que le ardía desde hace años. Mandé una carta cada mes. 3 años. Con dinero. Para mi mamá, ¿por qué no me respondió nunca? Efraín levantó el mentón, intentando sostener la mentira. Aquí no llegó nada. Julián lo miró unos segundos más y luego se dio la vuelta. Caminó directo a la tienda de don Nicanor. Don Nicanor lo reconoció de inmediato. Se quedaron mirándose como dos hombres que no tienen tiempo para rodeos. Don Nicanor sacó 2 cuadernos, el de entregas, el de compras. Los puso frente a Julián. Lea. Julián pasó páginas. Fechas. Firmas. Efraín. Una y otra. Luego el otro cuaderno, compras en efectivo siempre después del correo, siempre sin explicación. Julián levantó la mirada y algo dentro de él se quebró en silencio. ¿Dónde está ella? En la casita vieja al final del camino, le dijo don Nicanor. Lleva años ahí. ¿Cree que usted la olvidó? Julián no dijo más. Salió. Manejó por el camino de tierra como si le ardieran las manos. Yo estaba agachada sembrando cuando escuché el motor. Me enderecé con trabajo. Vi un carro. Vi a un hombre bajarse. Por un instante no lo reconocí. Luego vi sus ojos. Julián, dije, y la voz se me rompió como si fuera de otra persona. Él caminó hacia mí rápido, y se arrodilló en la tierra. Me tomó las manos. Sus manos estaban calientes y fuertes. Las mías ásperas, deformadas. Mamá. Yo le toqué la cara con las yemas de los dedos, como comprobando que no estaba soñando. Él era real. Mi hijo. Y entonces salió lo que yo había guardado tanto tiempo. Yo pensé que te habías olvidado de mí, le dije sin reproche, solo con dolor. 3 años, mijo. Ni una carta. Julián cerró los ojos un segundo como si le doliera respirar. Escribí cada mes, dijo. Cada mes. Con dinero para usted. Usted no recibió nada. Yo lo miré y en mi cuerpo pasó algo raro, no fue sorpresa. Fue como cuando al fin entiendes una palabra que siempre estuvo ahí. Miré mis manos. Miré la casa. Miré el techo roto. Miré el terreno sembrado. 3 años de trabajar para comer. Y del otro lado del pueblo. Efraín comprando carne. No necesité que nadie me explicara. El corazón entiende cosas que la cabeza tarda en aceptar. Julián me ayudó a levantarme. Me acomodó el rebozo en los hombros con un cuidado que me hizo querer llorar. Vámonos, dijo. Usted ya no se queda aquí. Yo miré la casita. Miré la tierra. Miré el camino que había vigilado tantas noches esperando algo que nunca llegó. Y subí al carro sin decir nada. Esa fue mi primera decisión sin pedir permiso en mucho tiempo. Julián me llevó a la ciudad. No a un lugar de lujo, sino a un lugar limpio, seguro. Me llevó al doctor. Me compró zapatos nuevos.
Me hizo comer despacio como si el cuerpo también tuviera que aprender a confiar. Yo me sentaba en una silla de verdad y a veces lloraba sin ruido, mirando mis manos, pensando en todo lo que yo había perdonado por miedo a quedarme sola. Julián regresó al pueblo solo. Fue a la casa. Puso los cuadernos sobre la mesa. Los abrió frente a Efraín y Miriam. ¿Reconoces esta firma?, le preguntó a Efraín, señalando la primera entrega. Efraín no levantó la cara. ¿Y esto?, dijo Julián, mostrando las compras en efectivo, los montos, las fechas. Siempre 3 días después del correo, qué casualidad, ¿no? Miriam empezó a leer y su expresión cambió. Se llevó una mano a la boca. ¿El dinero era para tu mamá? Efraín intentó hablar, pero no le salió nada útil. Lo único que pudo decir fue lo mismo de siempre, la misma excusa gastada. Yo me quedé. Tú te fuiste. Julián lo miró con una frialdad que yo no le conocía. Yo mandé ayuda. 36 veces. Tú te la robaste. Y la echaste de su casa. Miriam dio un paso atrás, como si de pronto el piso le diera asco. Miró las cortinas, la mesa, la ropa. Todo se volvió sucio. Julián recogió los cuadernos. Me llevo a mi madre. Ya está conmigo. Usted, le dijo a Miriam sin agresión, solo con verdad, se casó con un hombre capaz de robarle a su propia mamá. Haga lo que quiera con esa información. Esa noche Miriam se fue. No hubo drama. Solo una maleta y una puerta cerrándose como se cerró la mía. Efraín fue a la tienda a pedir fiado. Don Nicanor lo miró. Se acabó el crédito. ¿Por qué? Porque el dinero con el que usted pagaba aquí no era suyo. Y ahora que no llega, se nota. Efraín fue a la ciudad a buscar a Julián. Tocó la puerta. Yo estaba sentada dentro escuchando. Mi rebozo sobre los hombros, no por necesidad, por costumbre. Efraín dijo: Hermano, necesito ayuda. Julián respondió algo que todavía me duele, pero que era cierto. Yo mandé ayuda. Tú la quemaste. Déjame ver a mi mamá, pidió Efraín, y su voz sonó por primera vez pequeña. Julián me miró hacia adentro preguntándome sin palabras. Yo vi a Efraín en la puerta. Vi al niño que se me enfermó. Vi al hombre que me sacó de mi casa. Vi mis manos. Vi la tierra. Y por primera vez en mi vida, no dije déjalo. No grité. No insulté. No lo maldije. Solo volteé la cara. Ese silencio fue lo que nunca había sido capaz de darle, una consecuencia. Julián cerró la puerta. Con el tiempo Julián me leyó las cartas. No las originales, esas se volvieron ceniza, sino cartas reescritas de memoria, porque él recordaba lo que había puesto como quien recuerda una oración. Mamá, aquí hace frío pero estoy bien, le mando dinero, cuídese, no deje que nadie se lo quite. Yo lo escuchaba con los ojos cerrados y algo se acomodaba por dentro. No como una reparación completa, hay cosas que no se reparan, sino como una verdad tardía llegando a su destino. Un día le dije sin drama. Lo más difícil no fue la falta de cosas, mijo. Fue creer que ya no me querías. Él me apretó la mano. Y en ese gesto entendí que yo también merecía ternura sin humillación. Ahora tengo un pequeño jardín en la casa donde vivo con Julián. Sigo sembrando, no porque tenga que comer de la tierra, sino porque la tierra me calma. Pero ahora uso guantes. Julián me los compra como si fuera lo más natural del mundo, como si cuidar de mí no fuera un favor sino un acto de amor. Don Nicanor vino una vez y me trajo semillas de regalo. Me dijo que ya había pagado bastante en esta vida. Yo me reí bajito porque a estas edades una aprende que hay frases que suenan a bendición. Efraín volvió al pueblo. La casa se le hizo grande y vacía. Ya no había quien le cocinara, ni quien lo defendiera con pobrecito, ni quien le creyera la mentira. El dinero se acabó porque la fuente era una sola, mi nombre en esos sobres que él firmó 36 veces. A veces pienso en el fogón donde quemó mis cartas. En ese fuego que él creyó capaz de borrar lo que hizo. El fuego no borra. Solo transforma. Y la verdad,
Tarde o temprano, encuentra cómo salir de las cenizas. Yo no me volví una mujer dura. No me interesa eso. Me volví una mujer despierta. Y si algo aprendí con la calma más clara que he tenido en años, es que el amor no se demuestra aguantando cualquier cosa. El amor verdadero no te deja en una casa con el techo roto mientras otros comen carne con tu nombre en el sobre. Ahora sí. Puedo decirlo sin temblar. Estoy bien. Por fin.